Hola a todos, en el día de hoy mis compañeros Yerly Rico, Juan Pablo Ortiz, María Camila Rincón, Carol Grimaldo y quien les habla, Carol Mogollón, les hablaremos sobre los problemas convergentes de derecho, economía y sociología en la posglobalización, transición entre la economía de bienestar y las economías colaborativas, circulares, autónomas y naranjas. ¿Qué papel juegan los sociólogos y humanistas en una escuela de negocios? Bueno, al gestionar empresas se debe saber cómo organizaciones sociales en las cuales se lideran personas y tal labor requiere de conocimientos que ha llamado nosotros mismos y en nuestra realidad la labor del humanismo que en Occidente favorecía la búsqueda de conocimientos y servía para conectar las diversas ciencias existentes, sin olvidar el libre desarrollo del ser humano y su felicidad por alcanzar la tan anhelada sociedad del conocimiento. Ante la caducidad del paradigma económico empresarial manejando hasta la globalización, se aprovecha el periodo de posglobalización para reflexionar y realizar una revelación de sus principios y cuestionando si caben los nuevos paradigmas. A continuación, algunos apuntes sobre una teoría humanista que guía en la práctica, permitiendo ser consciente de dónde está y a dónde se va. Entendiendo economía, empresa y consumo en un mundo posglobalizado. Este alude a tres importantes productos culturales que son estudiados tanto por la economía como por el derecho y la sociología. Estos están interconectados por lo que resultan como algo artificial creado por el hombre, no como algo natural. En tiempos de globalización, donde se tiene una constante transformación y avance del mundo, no se debe generar una inseguridad y confusión, y para ello debemos comprender las transformaciones que van tomando curso en el mundo, no generar certezas, sino celebrar dudas que inviten a las personas a indagar, y a partir de esto se pueda promover una crítica clásica de la llamada SNE y los peligros que esta puede contraer para la economía. Revelaciones sobre el trinomio y su adecuación a los nuevos paradigmas económico-empresariales. Antes de hablar de esto, deberíamos preguntarnos ¿qué se entiende por economía? ¿Cuáles son sus categorías? ¿Y cuál es su ciencia aparejada? La respuesta no solo sirve para clarificar los tópicos o lugares comunes, sino que además permite la facilidad de dicha expresión NE. Luego, ¿qué se entiende por economía? Tal es la confusión que lo mejor es dirigirse a su origen, su etimología, y de aquí constatar que esto se trata de un cultismo, más no de un neologismo. De inspiración griega que alude a la correcta inspiración del hogar, lo que significa la riqueza familiar. Un sinónimo de inspiración latina es el patrimonio que estaba presente tanto en la antigüedad como en el medioevo. Aquí hace representación principalmente de lo que era el padre, que no era otra cosa más que la persona que se encargaba de representar la familia, y mayormente era conocido como el latus sensu. A finales de la Ilustración, exactamente en el siglo XVIII, se empieza a hablar de la economía de una forma en la que aludía a la parte de la administración que se tenía de la riqueza. Se dice que la economía no es otra cosa sino la manera de entender la realidad social, y principalmente esta busca el progreso. No obstante, a medida que la economía se va volviendo más compleja, también se ha vuelto más sofisticada y más desconcertante a la hora de hablar de sus definiciones. A medida que se ha hablado de la economía, se ha vuelto más compleja y también se ha vuelto más sofisticada. También sus definiciones se han desconcertado, y esto ha limitado nocivamente a la hora de hablar de su origen. Todo esto ha causado que la economía llegue al campo de la ideología, y la economía no es nada más que una realidad social que siempre ha estado presente desde las primeras existencias humanas. En consecuencia, resulta difícil y discutible hablar de la economía frente a una persona o toda esta. El hombre no se agrupa para sobrevivir, sino para prosperar. El estudio de la economía no es más que un conocimiento autónomo y sistemático. Siguen pensando en lo que es en el influjo económico normativista. Llama la atención que en el mundo mediterráneo y latinoamericano, los antiguos civilizadores y actuales bárbaros, que no es nada más sino aquellos que predican modelos que se encargan de la transformación de la realidad social. Luego, si en las universidades no se enseñan los nuevos paradigmas, los alumnos o estudiantes no sabrán operar ante su cambiante realidad, de modo que no solo se frustrarán ellos, sino la sociedad frente a su retraso. Principios
velos a retirar y fundamentos a reformular. Los principales velos son de corte posmoderno, por su renuncia a la modernidad al ocultarla e impedir su recuperación. La misma se basaba en el trabajo con la realidad mediante su racionalidad ilustrada, generadora de reglas e instituciones firmes, claras y de normalización uniformizadora. Los mismos derechos para todos los ciudadanos. En su lugar, se optó por la diversidad de simulacros y recreaciones discursivas anti-ilustradas. Claves sobre la globalización y sus efectos. Crisis del Estado-Nación, desmembramiento de países y despertar de las minorías nacionales y los regionalismos. Eclosión de la globalización. Esta se basa en el fin de la Guerra Fría, caída del muro de Berlín en 1989, reunificación de Alemania en 1990 y 1994, aparición de nuevas repúblicas en 1991 y avance de las TIC. Las consecuencias. Estas se caracterizan por desdibujamiento de fronteras y demás límites estatales, pues lo doméstico hoy se fusiona con lo exterior en cuanto alcance a los intereses propios. Entre las falacias más populares y vulneradoras del trinomio economía-empresa, consumo, además de resultar desnaturalizadoras, contraintuitivas y contradictorias entre sí, y sin embargo prevalecen. Se sintetizan algunos ejemplos como los siguientes. Falacia sobre el trinomio economía-empresa-consumo. Falacia difusa conceptual. En los manuales de las normativistas, macroeconomistas de la economía de bienestar, aún se enseña una noción desdibujada de la economía como ciencia de las decisiones sobre bienes escasos y de usos alternativos. La falacia del racionalismo técnico-profesional. Pese a la apariencia lógica, a veces la producción y administración y consumo se dan por pulsiones irracionales diversas, algo que aprovecha al consumismo. Falacia del desfase cognitivo. Aún se articula el paradigma y el estudio económico sobre los recursos, factores clásicos de producción, considerados escasos como tierra, trabajo y capital, TTK, como hicieran los fisiólogos y primeros marxistas. Falacias argumentativas cientificistas. La economía, como toda ciencia social, queda afecta en su objeto de estudio por la mera observación, además de verse condicionada, incluso en las mejores circunstancias, por el factor humano, causante de cierto grado de incertidumbre. Estas falacias y otras relacionadas han dado lugar a la consolidación de inteligencia fracasada, que es aquella que, como la de Edipo, ha permitido resolver problemas a corto plazo, aunque con ello se vaya preparando el marco de la tragedia, la deshumanización y asocialización, además de la degradación ambiental. Los principios que voy a decir se constan de dos partes, lo que es la primera, elecciones individuales y generación de riqueza, las cuales se caracterizan y se dividen en principio de generación de riqueza, principio de administración de riqueza, principio de elección responsable, principio de racionalidad, principio de aversión al riesgo y la pérdida. Estas son las 5 que dividen la primera. Y la segunda, que es la operatividad de mercados e intervenciones ajenas y distribución de riqueza, la cual consta de principio estratégico y coyuntural, principio de determinación del valor, principio de preeminencia del comercio en los mercados, principio de prevalencia de la competencia y el equilibrio en el crecimiento económico, y por último, diagnóstico y pronóstico, negocios, empresas, mercados y consumo hoy. La globalización como idea estuvo cerca de morir debido a los velos extendidos y a los múltiples discursos al respecto.
En consecuencia, la globalización alude a un concepto de transformación que ha sido usado para referirse al proceso de convergencia de la humanidad en tiempo real y en todo el planeta, iniciado tras el fin de la Guerra Fría y gracias al trasvase a la sociedad civil de las TIC. No se trata de un conglomerado reduccionista, sino de un proceso multifásico de transición entre épocas. La globalización ha alcanzado las principales esferas sociales, llegando a afectarlas. Aún no hay un concepto general aceptado, por lo que se habla de varias globalizaciones que requieren de un consenso. El proceso no tiene que conducir a un futuro positivo de armonización como el anhelo occidental de la SC, sino que puede terminar en una asimetría alienante consumista. Este proceso aún está en marcha y el resultado del mismo dependerá de las reglas de juego e instituciones que establezcan y respeten. Etapas del devenir de la globalización. Primero, globalización 1.0, década de 1990 por medio de las TIC. Segundo, globalización 2.0, década de 2000 por medio de las organizaciones internacionales y las ONG. Tercero, globalización 3.0, década de 2010 por medio de la participación ciudadana y sus iniciativas. Velos extendidos sobre el trinomio. Velos de economía. Defensores de la vieja economía que en vez de reconocer su caducidad han preferido renombrarla como economía flexible, y esto solo oculta la precariedad. Velos de empresa. La generación de baby boomers renegaba de un mundo institucionalizado, por lo que promovieron su desinstitucionalización y consiguiente flexibilización, ocasionando una situación de certezas a otra de inseguridades. Velos de comercio y consumo. Aunque guardan relación, no son lo mismo, ya que el comercio conduce al consumo, pero el consumo no tiene por qué llevar al comercio. Acciones sobre la economía. La medida más básica a tomar es la revisión y adaptación de las principales de la economía en la posglobalización, y recordar que la economía no es una técnica para realizar proyecciones exactas de ingeniería social, sino una ciencia social. Acciones sobre la empresa. Cambiar los criterios guía del desarrollo seguido hasta la fecha, pasándose de los planteamientos de maximación a los de optimización. De igual modo, prácticas orientadas a la resocialización y rehumanización en las organizaciones sociales que aún son las empresas. Acciones sobre el comercio y el consumo. Concebir el proceso a modo de círculos virtuosos, aprender a consumir de manera responsable y sostenible, disponer de un derecho de competencia ajustado a las demandas sociales. Conclusiones. Primero, si las TIC fomentan las relaciones mundiales en tiempo real, lo previsible es que incrementen los intercambios y, con ello, el comercio y el consumo. En este sentido, no resultará sospechosa la unificación de los mercados porque se trata de la consolidación de las prácticas, y esto favorece la institucionalización de relaciones otorgando confianza y seguridad. Segundo, de la economía, su paradigma y estudio. En el paradigma de bienestar y sus mercados a escala supervisados se produce una mayor simbiosis con el medio social, ya que se aprovechan las nuevas generaciones ya globalizadas y digitalizadas y el natural al potenciarse el reciclaje y el respeto por el medio ambiente. Tercero, de la empresa. No deja de ser una puesta en común de personas y bienes para alcanzar unos fines dando lugar a una organización. En consecuencia, se debe recuperar la empresa redefiniéndosela y reorganizándose de forma rehumanizada y resocializada. En caso de no realizarse esto, su caducidad se vuelve más evidente. Quinto, del plan de acción. En vez de orientarnos hacia la SC, parece que el consumo global avanza rápido gracias a los velos. No basta con detectar esto, hay que retirarlos, ya que en caso contrario se intensificará el problema aparejado de deshumanización y asocialización. Sexto, se pone fin a esta propuesta y plan de acción frente al consumismo global mediante la retirada de velos, de modo que queda una rehumanización y resocialización orientadora de la posglobalización hacia la SC. Corolario, la amenaza de la hiperregulación populista y herramientas para un análisis del entorno plus. Cuando la economía comenzó a ser colonizada durante las guerras culturales y se empezaba a generar esta confusión entre economía y política, apareció asimismo la globalización, que traía consigo nuevas directrices como lo era la intensificación tecnológica. Se entiende como populismo económico al mecanismo en el que un líder tiene una relación directa con el pueblo, sin valerse por un intermediario, que en este caso serían las instituciones. Este tiene ciertas características como aumentar el gasto público y alejarse completamente del comercio internacional, pues este rechaza las inversiones extranjeras.